Un atleta en una carrera de 100 metros acelera de manera uniforme durante los primeros 35 metros y luego corre a una velocidad constante. Si el tiempo del atleta para los primeros 35 metros es de 5.4 segundos, determine, inciso A, su aceleración, inciso B, su velocidad e inciso C, el tiempo en el que completa la carrera. Para dar inicio con este problema, primero necesitamos conocer exactamente cuál es el movimiento del atleta para trabajar con estos datos. Por lo tanto, para ello voy a dibujar una recta numérica simulando la pista. Aquí nosotros tenemos la posición inicial, S0, y acá nosotros sabemos que son los 100 metros para los que el atleta debe de llegar. Sin embargo, a nosotros nos están dando un dato clave. ¿Qué dato clave es? Pues es que prácticamente en 35 metros debemos de prestar mucha atención para ver qué es lo que está pasando. Vamos a suponer que aquí estamos a 35 metros. Ahora sí, veamos qué es lo que pasa. En estos primeros metros, a nosotros nos están diciendo que desde que inicia en t igual a 0 hasta llegar a 35 metros, esta es la trayectoria del atleta. Primero, tenemos una aceleración constante. Entonces, vamos a tener nosotros una aceleración o un movimiento uniformemente acelerado. Sin embargo, ¿qué nos están diciendo? Que en este trayecto que está en azul, el atleta fue acelerando de manera constante hasta llegar aquí. Una vez que llegó a los 35 metros, el atleta mantuvo su velocidad constante. Entonces, todo este trayecto que yo tengo en azul turquesa, bueno, no sé si sea turquesa, pero en este otro azul, el atleta mantuvo una velocidad constante. ¿Qué datos tenemos aquí en la trayectoria? Primero, que al inicio t es igual a 0 y justamente a los 35 metros nos están diciendo que llevaba un tiempo de 5.4 segundos. ¿Qué otro dato tenemos? Pues aparentemente son todos los datos que nos está dando el problema. Ustedes pueden apreciar cómo, les repito, en t igual a 0, en esta línea en azul marino, el atleta iba acelerando, después mantuvo una velocidad constante. ¿Qué nos están solicitando? Nos están solicitando la aceleración del atleta, obviamente en este lapso, porque sabemos que en el lapso en color azul rey, la aceleración es de 0, porque la velocidad es constante. Pero ahorita vamos a hablar más a detalle. Después, la velocidad final. Esta velocidad final, pues nosotros estamos hablando, le voy a poner un subíndice f, y vamos a suponer que aquí la velocidad lleva un subíndice f. Y después vamos a tener el tiempo total, el tiempo que transcurrió el atleta para terminar la carrera. Como nosotros ya tenemos los datos, recuerden, es una buena práctica utilizar las ecuaciones, o más bien, plantear las ecuaciones de movimiento para ver cuál se nos acomoda. ¿Qué tenemos? Pues vamos a tener que la primera ecuación es la velocidad es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. También por otro lado, vamos a tener que la posición es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y después vamos a tener que la velocidad es igual a ¿qué? Es igual a la velocidad, este es al cuadrado, esta también va a ser la velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces la aceleración que involucra el cambio de posición. Y listo. Hasta aquí nosotros ya contamos con nuestras ecuaciones de movimiento. Ahora necesitamos ver qué datos tenemos para poder obtener algunos de los datos que nos están solicitando. Por ejemplo, contamos con la velocidad inicial. Pues claro, la velocidad inicial del atleta cuando se encuentra en la línea de salida, pues es de 0. Entonces, contamos con velocidad inicial, también contamos con el tiempo y otra cosa más, contamos también con la posición. Entonces, vamos a utilizar esta tercera ecuación para poder conocer la velocidad del atleta. Que por cierto, no podemos conocer la velocidad si no tenemos la aceleración. ¿Qué podríamos hacer entonces? Pues vamos a utilizar mejor la segunda ecuación
para poder conocer esa aceleración, porque si ustedes observan, conocemos la posición o el cambio de posición, conocemos el tiempo y conocemos la velocidad inicial. Entonces, con esta segunda ecuación vamos a sacar el tiempo. Por eso nos conviene siempre plantear nuestras ecuaciones de movimiento para ver exactamente cuál vamos a necesitar. Vamos a utilizarla. Tenemos que la posición final, el instante de tiempo que estamos analizando, mucha atención, es este instante 1. Después vamos a tener nosotros un instante 2. Nos vamos a olvidar de lo que pasa después de los 35 metros. Por ahora, solo nos concentramos en este. ¿Qué tendríamos entonces? La posición final es de 35 metros. Esto es igual a la posición inicial que sabemos que se encuentra en el origen. También sabemos que la velocidad inicial es de 0, donde el atleta apenas va a salir. ¿Y esto sería igual a qué? Pues sería igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado, donde el tiempo, pues podemos saber que son 5.4 segundos y desde luego que esto nosotros lo vamos a elevar al cuadrado. Después, tenemos una ecuación con una incógnita, pues de aquí nosotros podemos despejar fácilmente A. Y esto nos va a dar un resultado de aceleración de 2.4. Podemos apreciar que tendríamos metros sobre segundo al cuadrado. Hasta aquí nosotros ya tenemos la aceleración de este atleta. Recuerden, es constante. Desde que salió hasta que llegó a los 35 metros en este tiempo, vino acelerando a razón de 2.4 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, ¿qué otra cosa podemos nosotros calcular? Podemos calcular la velocidad en el instante de tiempo 2. ¿Cómo lo hacemos? Pues nuevamente, utilizando la primera ecuación que nosotros ya teníamos. O también, ¿por qué no? Podemos utilizar ya sea la primera o la tercera ecuación. Al final, el resultado va a ser el mismo, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer es obtener la velocidad en el instante 2. Vamos a decir a través de esta ecuación que la velocidad al cuadrado, estamos hablando de la velocidad en el instante 2, es igual a la velocidad inicial, que vale 0, y después vamos a tener un valor de 2 veces la aceleración, que es de 2.4 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto lo vamos a hacer por el cambio de posición. La posición final, que es de 35 menos la posición inicial, 35 menos 0, pues vamos a seguir teniendo 35 metros. Y listo. De aquí nos hace falta despejar la v, es decir, no podemos obtenerla con este cuadrado. Lo que vamos a hacer es obtener el valor de v y sacarle raíz cuadrada, porque vamos a pasar este 2 exponente hacia el otro lado y va a pasar como una raíz cuadrada. Y el valor de esa velocidad va a ser de 12.96 y vamos a tener que son metros sobre segundo. Listo. Hasta aquí nosotros ya tenemos la velocidad justamente en el instante de tiempo 2. Y hay que poner mucha atención a lo siguiente. Si ustedes observan, ingenieros, cuando nosotros estamos aquí en el instante de tiempo 2, nos está diciendo el problema que después corre a una velocidad constante. ¿Qué quiere decir? Que esta velocidad final a la que llega el atleta a la meta, pues va a ser de 12.96 metros sobre segundo. Como fue constante, no tuvo variaciones en el tiempo y así se mantuvo. Ahora, vamos a analizar lo que pasó entre el instante de tiempo 2 y lo que ahora le vamos a llamar instante de tiempo 3, que es la línea en color azul rey. Aquí, ¿por qué la cambiamos de color? Porque en todo este trayecto, la línea, o más bien el movimiento es un movimiento uniforme. Es decir, que vamos a utilizar la ecuación que dice lo siguiente, que la velocidad es igual al cambio de posición entre el tiempo. Si ustedes observan, esta ecuación no mantiene o no contiene la aceleración. Por eso decimos que es un movimiento uniforme y no un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, ¿qué tenemos de aquí? Nosotros tenemos la posición
Para el movimiento uniforme, que es esto de aquí, tenemos la posición inicial, tenemos la posición final, tenemos la velocidad a la que está cursando este tramo y podemos obtener el tiempo. Pues vamos a hacerlo. Si nosotros despejamos, vamos a tener que el tiempo, ¿a qué va a ser igual? Este tiempo va a ser igual a la posición final, que sabemos que es de 100 metros, menos la posición inicial. Estamos hablando de la posición en la que el movimiento es uniforme, es decir, a 35 metros. Y lo vamos a dividir entre el tiempo, ingenieros. No es cierto, entre la velocidad. Despejamos el tiempo, pasamos la velocidad hacia abajo y sabemos que la velocidad es uniforme de 12.96 metros sobre segundo. Bello. Y el tiempo es de 5.01 y esto va a estar desde luego en segundos. Hay que prestar mucha atención porque a nosotros nos están solicitando el tiempo que tardó el atleta en llegar desde la línea de salida hasta la meta, es decir, cuánto tardó en completar la carrera. Por lo tanto, el tiempo que nos están solicitando, pues ¿cuál sería? Pues sería primero los 5.4 segundos que tardó el atleta en recorrer de 1 a 2 y a eso le vamos a sumar más el tiempo que tardó el atleta de llegar de 2 a 3, que fueron, como podemos apreciar, otros 5.01 segundos. Entonces, nosotros estamos hablando de que el atleta recorrió los 100 metros aproximadamente en 10.41 segundos. Y listo. Ahora sí, con esto nosotros estamos concluyendo y determinando todo lo que el problema nos había estado solicitando. Por lo tanto, te invito a suscribirte a este canal y ver cada una de las listas de reproducción que aparecen en él. Seguramente van a ser de gran utilidad en tu estancia como estudiante de ingeniería. Así que regálanos un like, comparte los videos y te deseamos mucho éxito. Que la fuerza te acompañe.